existía ¿cómo decirles? Este evento, este acontecimiento de la predicación de la palabra de esta manera, sino que eran diálogos, de tal forma que después de la exposición podía haber preguntas y podía haber respuestas, y entonces ese diálogo hacía que cualquier duda, cualquier dificultad se fuera disipando. Con el paso del tiempo se fue moviendo la tradición hasta hacer de este encuentro solamente un aspecto de meditación dirigida y quedarse ahí. Y entonces, cuando no tenemos un espacio de formación, un espacio de aprendizaje, pues apostamos todo a esta hora y media en la cual nos reunimos, alabamos, oramos, pues hacemos una gran cantidad de cosas, ofrendamos y todavía meditamos la palabra, ¿no? Así que, pues queda por ahí algunos aspectos incompletos, y yo en lo personal me siento un tanto limitado de poder depositar en ustedes una palabra completa. Sigo aprendiendo y espero seguir aprendiendo en todo este tiempo cómo hacerlo de mejor manera. Y esta noche yo estoy concluyendo la serie de meditaciones acerca del libro de los Salmos. Evidentemente no agoté todos los salmos, 150 salmos, de 250 cultos, ¿verdad? Y algunos de ellos son demasiado grandes, hubieran merecido 3 o 4 meditaciones. Entonces, lo dejo aquí. Hay muchos salmos monumentales, extraordinarios, de los cuales no hubo oportunidad de meditar. En su momento tal vez lo podamos hacer, ¿no? Y la referencia bíblica, el salmo que les quiero invitar a meditar, tiene que ver con esta manera en la cual nosotros vamos desarrollando una actitud, vamos desarrollando ese aprendizaje de cómo confiar en el Señor. Si nosotros no aprendemos la mejor manera de confiar en el Señor, entonces muchas veces vamos cayendo en, ¿cómo decirles?, ciertas simulaciones que en algún momento nos pueden mantener tranquilos, relajados, pero no quiere decir que honremos el nombre del Señor. Glorificar al Señor, adorar al Señor, vivir para Él, no es cualquier cosa. Como hemos estado meditando, es algo sumamente desafiante, sumamente complicado, y nosotros nos vamos sorprendiendo en ciertos aspectos en los que no abrimos nuestro corazón totalmente, no está completamente nuestra lealtad definida hacia Él, sino que hay muchas cosas que lo interrumpen. Por ejemplo, ustedes saben que en este tiempo hemos estado hablando casi hasta el cansancio de incertidumbres, de amenazas, de temores, y llamándolos a ustedes a confiar en el Señor y todo lo demás, pero pues eso no hace que se vayan nuestros temores. ¿Sí me explico? Sigue habiendo todo eso. Y hemos tratado de meditar en que cuando nosotros nos dejamos invadir por el temor, eso es como si no hubiera lugar o espacio para el Señor. Porque si hubiera lugar o espacio para Él completamente, pues no habría temor. Entonces, qué curiosos somos, ¿verdad? Quiero decir, cuando tenemos temor, es que no está llenando el Señor ese espacio en nuestra mente, en nuestro corazón, sino otros, ¿cómo diríamos?, otras potestades, otros poderes. Cuando usted teme una crisis económica, cuando usted teme cualquier cosa que tema, quiere decir, eso pareciera ser más grande que el Señor. Y entonces es como si dijera, bueno, no tengo quien me cuide, no tengo quien me proteja, por eso tengo miedo. Y eso es un atentado a la fe. Eso es como reclamar algo injusto al Señor, o no ser leales totalmente en nuestra fe al Señor. Entonces, precisamente porque vivimos en eso, y permítanme aclarar, no estoy criticando o agrediendo a que pase por esto. Pues yo soy el primero que tendría que confesar que también hay temores que se instalan en algún momento como ser humano, y que a veces tengo que estarme jalando las orejas yo mismo, decir, a ver, tranquilo, pues que no confías en el Señor. Y ese debate que traemos en nuestra mente y en nuestro corazón es algo relativamente constante entre nosotros. Y precisamente de eso habla este salmo. Sin embargo, el objetivo no es pensar en los temores, meditar en las amenazas, no es ese.
El objetivo es cómo afirmar nuestra fe y nuestra confianza y nuestra lealtad en el Señor. Y eso va más allá que muchos aspectos en los cuales nosotros estemos ocupados y preocupados. Sin embargo, también entiendo y también sé que abrir nuestros oídos físicos y espirituales a la palabra del Señor solo se hace por la misericordia del Señor, por la misericordia de Dios. Quiere decir, rendirnos a Él y decir, por favor, habla mi corazón. Es como decirle, haz esa obra que tú quieres hacer. Y muchas de estas cosas las tengo que decir y las tengo que reiterar al grado de que para algunos de ustedes va a ser algo tan, ¿cómo decir?, tan conocido, tan común, que va a decir, ¿por qué tiene que repetir eso? Pues porque para otros es muy novedoso. Tenemos una iglesia que tiene diferentes niveles de desarrollo y de crecimiento, y lo que a unos les emociona y les encanta, a otros les fastidia y lo rechazan. ¿Sí me explico? Entonces, caminar juntos y aprender juntos no es cualquier cosa. Así que si alguno de ustedes está mucho más adelante, comprende mejor las cosas, tiene una mayor madurez, le voy a pedir que me tolere esta noche, igual que las demás noches, los demás cultos, ¿verdad? Que me tolere, por favor, porque estoy tratando de que lleguemos a una conclusión. Esto lo están explicando. Pero ¿qué les parece si invocamos al Señor y le pedimos que nos hable esta noche? Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Señor, por la oportunidad. Gracias por este espacio que abres en nosotros. Hemos sido conducidos en la alabanza, en la adoración. Hemos sido convocados a adorarte de todas las maneras, Señor. Y ahora, en este momento, somos convocados a abrir nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra. Y te invitamos y te pedimos, ven, Señor Jesús, habla, así como si fuera audible tu voz a nosotros y que no tengamos duda en que estás hablando a nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Salmo 146 dice, aleluya, alaba alma mía al Señor. Mientras yo viva, alabaré al Señor. Todos los días de mi vida le cantaré salmos. No pongan su confianza en los poderosos, ni en ningún mortal, porque no pueden salvar. El día que mueren, vuelven a la tierra, y ese mismo día todos sus planes se acaban. Dichosos los que confían en el Dios de Jacob, y los que cuentan con la ayuda de Dios, el Señor. El Señor creó los cielos, la tierra y el mar, y todos los seres que contienen. El Señor siempre cumple su palabra. Hace justicia a los oprimidos y da de comer a los que tienen hambre. El Señor da libertad a los cautivos y les devuelve la vista a los ciegos. El Señor levanta a los caídos y ama a los que practican la justicia. El Señor protege a los extranjeros y sostiene a las viudas y a los huérfanos, pero tuerce el camino de los malvados. El Señor reinará por siempre. Sión, el Señor es tu Dios eterno. Aleluya. Esta es una palabra que tiene una resonancia especial para los creyentes. Y por eso, cuando nosotros nos dirigimos al Señor, decimos esta expresión que es entre declaración, entre triunfo, entre petición, aleluya, es que el Señor sea alabado. Y entonces buscamos que Él sea el blanco, el objetivo de nuestro servicio y de nuestra lealtad. Cuando este salmo inicia, alaba alma mía al Señor, mientras yo viva alabaré al Señor, todos los días de mi vida le cantaré salmos, está declarando el objeto de su lealtad, está declarando la dirección de su fidelidad, hacia dónde se dirige el sentido de su vida. Y tal vez esto pueda sonar como obvio a los oídos de todos, ¿no? Decir, pues sí, ya sé, ¿y? Bueno, resulta que no es tan sencillo. Fíjense que sostener nuestra fe y decidirnos vivir enteramente, como dice este salmo, practicar lo que dice este salmo, no es cualquier cosa. Hay muchas ideas, influencias y cosas que nos perturban, pero de las cuales no estamos tan percatados.
No tenemos como la perspicacia, la suspicacia de decir, a ver, aquí se está instalando otro interés y se me hace que eso interrumpe mi lealtad al Señor. Sino que se nos hace tan normal hacer muchas cosas, algunas de ellas contradictorias. Sí, venimos y alabamos al Señor con nuestra voz y levantamos la voz y las manos y todo eso. Pero lo que venimos a hacer aquí, como les decía, es muy limitado. Lo más importante es lo que se practica fuera de aquí. En su casa, por ejemplo, o en su trabajo o en otro lado. Eso es lo más importante. Quiero decir que este acto que nosotros hemos hecho de cantar, de exaltar el nombre del Señor y todo lo demás, no debería terminar aquí, sino debería continuar en donde estamos. En la meditación de la palabra no debería terminar aquí, sino debería continuar en donde estamos. De tal forma que no permitiéramos que nada interrumpiera el objeto, el objetivo, la meta que nos estamos proponiendo. Sin embargo, como les decía, hay tantas influencias alrededor de nosotros que sin darnos cuenta, de repente nos dejamos cautivar por esas influencias y nos llevan a realizar cosas aunque nosotros no quisiéramos. Sin ánimo de ser así confrontante, ni mucho menos, no estoy en ese plano, ¿verdad? De quererlos confrontar, de quererles reclamar, pero ¿no le parece que muchos de la problemática de nuestra casa no va de acuerdo a lo que hacemos aquí en el templo? ¿No le parece que muchos de los problemas de nuestro trabajo no van de acuerdo con lo que hacemos aquí en el templo? Entonces, ¿por qué se da eso? Porque es una lucha. Hay influencias, hay perturbaciones graves. Algunas nos atrapan, otras nos encadenan, nos esclavizan y no nos permiten hacer lo que quisiéramos hacer. En algún momento podemos así como despertar y decir, ándale, creo que aquí estoy teniendo una dificultad y creo que debo retomar el camino, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando no damos con esa respuesta, no damos con esa dirección y entonces nosotros seguimos creyendo que las cosas están bien? Un buen día, la realidad nos evidencia que no, que estamos cometiendo errores relativamente graves, pero que al no haber desarrollado en nosotros la conciencia, la sensibilidad de saber cuándo estamos siendo leales al Señor y cuándo no, entonces es difícil conservar esa dirección. Tendríamos que estar sumamente cautos de cada una de las acciones, de las actitudes, de las palabras, de los movimientos en todo momento. Y no quiere decir esto, estar cautos, estar pendientes de la voluntad del Señor, que dejemos de ser la persona que somos, sino que cada día afinemos esa manera de ser, esas actitudes de acuerdo al propósito del Señor. ¿Por qué dice el salmista, no pongan su confianza en los poderosos ni en ningún mortal? Porque esa es otra de las tentaciones. Ciertamente, nosotros vamos desarrollando intereses, lealtades, vamos desarrollando actitudes favorables de alguna o de otra manera. En algún momento meditamos aquí acerca de los fanatismos, ¿verdad? Y no precisamente religiosos, aunque también religiosos. Y decíamos, ¿cómo es que todo ese tipo de cosas nos apartan del objetivo y del blanco de las cosas? Creer en el Señor, practicar nuestra fe, ser leales al lugar donde vivimos, no tiene que ver entonces con optar por una cosa u otra. Estamos aquí. Y en donde estamos, buscamos obedecer leyes y reglas. Pero aquí el gran objetivo es entender que nuestra lealtad, nuestra fidelidad es en primer lugar al Señor. Un himno muy antiguo que se cantaba, tal vez alguno de ustedes lo recuerde, dice, aunque en esta vida no tenga riquezas, sé que allá en la gloria tengo una mansión. Más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar,
más allá del sol. No es fácil para nosotros entender que en el lugar que estemos, como se llame el país o el lugar o la nación o el estado, no es el reino de Dios. No es el lugar del Señor. Mientras estemos en este mundo y mientras estemos en esta tierra, es Babilonia. Y no quiero decir que vamos a desarrollar actitudes agresivas, amenazantes. Lo que único que quiere decir es que diferenciemos la lealtad. Por eso dice el salmista: no pongan su confianza en los poderosos ni en ningún mortal, porque no pueden salvar. Y entonces tenemos que observar cómo el mover del Señor se va dando en todos los lugares y cada persona va a ir afrontando sus propios errores. Sea una persona, sea un líder o sea una nación, va a ir afrontando con responsabilidad todo este devenir. Cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, a partir de ese momento, tuvieron que diferenciar con cuidado en dónde estaba su lealtad y a quién iban a servir. Y si ustedes leen el libro de la reina Esther, por ejemplo, el libro de Esther, donde se habla todo el pasaje de ella, el libro de Nehemías y Esdras, y leen los pasajes de los jóvenes hebreos, se van a dar cuenta que estos fueron llevados a diferentes lugares y que las personas alrededor de ellos, parientes, hermanos de raza, familiares de ellos, decidieron cambiar su lealtad y se movieron del lado del rey terrenal. Pero ellos no. Ellos entendieron en dónde estaba su verdadera soberanía. Y estas historias se fueron repitiendo a lo largo de los siglos, al grado de que en el siglo XX, en 1948, cuando se funda el Estado de Israel, muchos de los mismos hebreos decían: bueno, se podrá fundar un territorio, pero todavía no es Sión. Todavía no es el lugar al cual pertenecemos. ¿Por qué? Porque ese está más allá del sol. Ese trasciende el tiempo y el espacio. No es un territorio físico, sino es algo que nos convoca y se manifiesta en una manera de ser, en una manera de vivir. ¿En qué consiste esa manera de vivir? Cuando usted y yo nos bautizamos, hicimos un pacto y decidimos entregar nuestra vida a un rey, el Mesías Jesucristo. Y cuando decidimos entonces entregar nuestra vida a Él, desde entonces va a haber una especie de competencia con otros que se quieren instalar en nuestra mente y en nuestro corazón. Defender al Mesías Jesucristo es identificarnos con los valores de su reino, identificarnos unos a otros con los que queremos ser leales a ese rey y entonces vivir ese pacto. A ese pacto le llamamos redención, salvación. Él nos redimió. Redimir es pagar por las culpas o pecados o faltas de alguien o deudas de alguien. Entonces, Él paga por nuestras deudas, por nuestras faltas, nos redime, nos salva, nos da entrada a una nueva manera de vivir, a una nueva dimensión de vida, pero esa dimensión de vida necesitamos investigarla, necesitamos profundizarla, necesitamos entenderla. Precisamente los malos entendidos de esto provocan que nosotros nos confundamos. Porque desde el momento en que hacemos ese pacto con el Mesías Jesucristo, entablamos una batalla. Entramos a una batalla. A una batalla con esas fuerzas que se oponen al reino. Con eso que los quiere arrebatar a ustedes. Con eso que los quiere separar a ustedes de ese estilo de vida que llamamos salvación. De esa manera de vivir. De acuerdo al Mesías Jesucristo. Y entonces estar advirtiéndonos constantemente de esas cosas es estar alertas en esta batalla. Pero como en todas las batallas, hay golpeados, hay heridos y hay muertos. Recién que empezó esta pandemia nos llenamos de miedo, pero también más de alguna vez meditamos: no teman el que pueda atentar contra su cuerpo, teman al que pueda atentar contra su alma. Y esta pandemia nos afectó tanto que muchos de nuestros hermanos no han regresado. Nomás para que se den cuenta hasta dónde nos ha afectado. Gloria a Dios por ustedes. Gloria a Dios porque se mantienen en la batalla. Gloria a Dios porque ustedes saben
diferenciar su necesidad y en dónde está su lealtad. Y probablemente cansados y probablemente sin ganas y todo lo demás, pero entra por esta puerta y es como si dijeran: Señor, aquí estoy, a tus órdenes. Tú dices que te alabemos, pues te alabamos con todo el corazón. Tú dices que oremos, pues aquí estamos presentes. Tú dices que cooperemos con tu reino, aquí está, Señor, nuestra contribución. Gloria a Dios por los leales. Gloria a Dios por los fieles. Pero como les dije, la fidelidad no se agota aquí, sino es algo que tenemos que llevar cuando salimos. Y entonces esa lealtad y esa fidelidad también es desafiada adentro de las puertas de su hogar. Y de nuevo, por favor, no me malinterpreten, no estoy reclamando, no estoy siendo claridoso con alguien, ¿verdad? No estoy agrediendo a nadie. No, si, como dice por ahí, le queda el saco, pues medítalo, ¿verdad? Pero nada más. Lo que quiero decir con esto es que estamos sometidos a esa lucha, a esa complicación, a esa dificultad, ustedes y yo. Y entonces es una guerra que no podemos pensar que no existe. No podemos ser tan ingenuos de creer que ya estamos a salvo, que todo está bien, que no pasa nada, que venimos y levantamos nuestras manos y vamos felices de la vida. No termina ahí. Y entonces todas esas acechanzas las menciona este salmo. Dichosos los que confían en el Dios de Jacob, los que cuentan con la ayuda de Dios el Señor. Y nos dice así puntualmente: el Señor creó los cielos y la tierra, el mar y todos los seres que contiene. El Señor cumple su palabra, hace justicia a los oprimidos y da de comer a los que tienen hambre. El Señor da libertad a los cautivos y les devuelve la vista a los ciegos. El Señor levanta a los caídos y ama a los que practican la justicia. Pero si el Señor hace eso, hace falta aquí otro ingrediente, hace falta aquí otro elemento. Y es el elemento que usted y yo ponemos. No basta con que el Señor nos ame, sino que aprendamos a recibir su amor. Yo no sé si ustedes saben esto o están familiarizados con esto, pero hay personas que no saben amar. Y hay otras personas que no saben ser amadas. Por ejemplo, las personas que no saben amar nunca van a decir una palabra de elogio a nadie. Nunca van a dar un abrazo, y menos ahora, ¿verdad? Nunca van a dar un saludo, nunca van a dar una palabra bonita, nunca va a salir de ellos. Qué gusto de verte, es un privilegio verte, te estimo, te amo, etc. No va a salir de ellos, eso no saben. Pero hay personas que no saben recibir el amor. Y que cuando alguien les dice: oye, qué bueno que te ve, no creo. O si recibe la palabra de elogio y qué bueno que te ve, ¿qué querrá este? No saben recibir el afecto. Algo pasa en ellos, no lo saben recibir. Quiere decir, cuando el Señor ama, entonces no es algo sencillo recibir su amor. ¿Por qué? Porque su amor cautiva. Si alguno de ustedes tuvo la experiencia cuando nuestros hijos eran pequeños, ¿verdad? Y que, por ejemplo, hacían alguna travesura, algo, y nosotros nos enojábamos y los íbamos a castigar, y luego ponían su carita bonita, decían: pero yo te quiero mucho. Y, ay, nos desarmaban, ¿verdad? ¿Cómo lo regaño? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le llamo la atención? Si con esa sonrisita me desarma totalmente. Y entonces esa manera era una forma como ellos podían, mantenernos a cierta distancia. El amor del Señor nos cautiva y algunos de nosotros no queremos ser cautivados. Algunos de nosotros queremos seguir haciendo lo que nosotros queremos. Y entonces sí, le decimos al Señor que nos perdone y todo lo demás, pero nosotros seguimos haciendo nuestra voluntad. Por eso no es sencillo recibir el amor del Señor. Así como el padre que ya no podía seguir haciendo las cosas, así nosotros, cuando sabemos que el Señor nos ama, no podemos seguir haciendo lo mismo. Por eso, más de alguno es así como refractario, ¿verdad? Es decir, refleja el amor del Señor, no lo recibe, sino como que lo deja de lado. ¿Por qué? Porque recibir ese amor es responsabilizarse de lo que el Señor ha hecho.
Le pongo un ejemplo. Si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de sentirse amado por el Señor, si alguno de ustedes tiene la experiencia de saber que el Señor lo ama y ha tenido esa experiencia de encuentro con el Señor, se va a fijar que no puede evitar perdonar al que le haga mal. ¿Por qué? Porque es como quedarle mal al Señor. Si el Señor me ama tanto, el Señor me ha atrapado el corazón, ¿cómo le digo a esta persona que no lo perdono, verdad? Es difícil ser rencoroso, es difícil guardar resentimiento, porque para poder ser rencoroso y guardar resentimiento y todo lo demás, hay que mantenernos a distancia del amor del Señor. Porque cuando el amor del Señor nos atrapa, cuando el amor del Señor nos envuelve, ¿cómo le decimos que no? ¿Sí me explico? Los que conocen a mi hija, a Febita, cuando ella era niña, pues se imaginarán, ¿no? Yo llegaba a veces, trabajaba muchas horas fuera de casa y llegaba muy cansado y no tenía ganas ni que me hablaran, pero llegaba ella y me abrazaba y se reía y su risa era música para mis oídos, y se me quitaba el cansancio y se me quitaba el enojado y se me quitaba todo. Cuando el Señor nos ama y cuando el Señor nos cautiva, se nos olvida todo. Y decimos, no, Señor, lo que tú digas, ahí estamos. Y entonces por eso es que podemos pasar por estos acontecimientos tan contradictorios, por esos acontecimientos tan extraños. ¿Cómo pasamos por el duelo? ¿Cómo pasamos por estos momentos dolorosos y al mismo tiempo aferrados a decir gracias, Señor? Claro que quien no es creyente va a decir, estos están locos, ¿no? ¿Qué sé qué les pasa? Mira todo lo que está pasando y ellos, gracias, Señor. ¿Cómo gracias? ¿Gracias de qué? Pues solo el que sabe recibir el amor del Señor sabe que Él cura todas estas complicaciones y todas estas dificultades. Pero también el amor del Señor tiene que ver con acciones, tiene que ver con actitudes. No podemos identificarnos con un lugar y su cultura y su situación, por más importante que sea. Soy mexicano y estoy orgulloso de serlo, pero no soy nacionalista. Sé los graves problemas y contradicciones que hay en el país. Sé las dificultades que tiene y el pasado tan terrible, su historia milenaria tan complicada que tiene. Y no quiere decir que sea mal ciudadano, simplemente soy una persona responsable. Simplemente quiero ser una persona consciente, avisada de esto. No me lleva a la hipocresía de querer defender todo lo que se hace. Y como México no hay dos, y como... tranquilos. Los chinos también dirían que como China no hay dos, y tienen razón. ¿Sí me explico? Es decir, ¿cómo tener esa lealtad en primer lugar al reino de Dios? Y después lo que sigue. Y cuando nosotros pensamos en el reino de Dios, entonces tenemos esas características, esos distintivos. ¿Cuáles son esas características y estos distintivos? Si usted los quiere al pie de la letra, San Mateo 5, 6 y 7. Ahí están. Los distintivos en detalle. Quienes practican estos distintivos están sometidos al reino de Dios. Y en el reino de Dios prevalece entonces esta manera como el Señor interviene, esta manera como el Señor gobierna, como el Señor dirige. Y por eso el salmista termina diciendo, el Señor reinará por siempre. Sión, el Señor es tu Dios eterno. Aleluya. Porque ahí es donde está esa lealtad de la cual estamos hablando. Ahí es donde se contiene toda esa actitud y todo lo que nos diferencia. Podemos estar en desacuerdo con otras cosas, pero son secundarias. Por eso, cuando nosotros hablamos de nacionalismo, la terminación ismo significa el extremo. Quiere decir, es una persona que al extremo ama algo o es leal a eso. Y por eso nosotros ese ismo se lo ponemos a la vida cristiana y decimos cristianismo. Porque eso es a fondo. Nuestra lealtad está ahí, no en otro lado y no en otra instancia. Cuando nosotros dejamos cautivar por otras influencias, entonces muchas veces actuamos de una manera muy poco responsable y caemos en esto que se llaman ingenuidades.
Una persona ingenua es una persona que es muy crédula y cree lo que le dicen. No tiene esa manera de poder decir, a ver, ¿dónde está la trampa aquí? ¿Dónde está la letra pequeña? ¿Dónde están esas condiciones de las que no me hablan? ¿Sabían ustedes que poco antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando el canciller de Alemania, Adolfo Hitler, apenas estaba emprendiendo su carrera, muchos cristianos lo apoyaron? ¿Por qué lo apoyaron? Por ingenuidad. Creían que apoyar al gobernante, al gobierno, era algo que tenía que ver con su fe. Y no tenían esa perspicacia, ese discernimiento de decir, a ver, mientras estemos en este mundo, tenemos que ser muy cautos en todas las influencias. No podemos llegar a estas cosas así nomás. Y si ustedes me permitieran, yo les diría, miren, en este mundo y con respecto a todas las instancias y autoridades que hay, no estamos entre lo bueno y lo malo. Estamos entre lo malo y lo peor. ¿Sí me explico? ¿Quién representa al reino de Dios? ¿Quién representa los valores de los cuales estamos hablando? Pues nadie. ¿Por qué? Porque son intereses humanos. Porque son intereses de este tiempo, intereses de este siglo. Por esa razón. ¿Qué hacemos entonces los cristianos? Mantenernos cautos, mantenernos críticos y autocríticos. ¿Qué significa autocríticos? También criticarnos a nosotros mismos cuando caemos en actitudes que no honran al Señor. Y entonces esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Sé que no es algo sencillo. Sé que muchas de estas cosas que yo he venido meditando con ustedes no es algo tan fácil. No es algo tan rápido. Tener que hacer en hora y media la capacitación, tener la educación, la alabanza y todo lo demás, pues es abusar de ustedes y no podemos hacer eso. Sin embargo, apelo al Señor. Apelo a que el Señor hable a nuestra mente y a nuestro corazón y que Él complete lo que yo dejo incompleto. Sé que la meditación humana es incompleta. No me hago ilusiones a que sea tan buen exponente de la palabra del Señor. No lo soy, ya lo sé. Pero apelo a que el Señor traiga a su corazón el trasfondo, lo que realmente rescatamos de la palabra de Dios. Apelo a su sentido común, apelo a su inteligencia, apelo a su capacidad, para que cada vez ustedes vayan profundizando ese ser cristiano. Tenemos que seguir meditando en la salvación. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esta batalla, esta lucha de la cual se ha estado hablando? ¿Qué significa ese estarnos manteniendo atentos a todos estos acontecimientos y a todas estas cosas? ¿Qué significa eso en esto? ¿Cómo hacer que todas estas oleadas de acontecimientos tan complicados nos vayan apartando del amor del Señor? ¿Cómo hacer para parafrasear las palabras del apóstol y hacerlas nuestras? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? En el fondo creo que eso es lo que quiere decir el salmista, o cuando menos los cristianos nos lo apropiamos así. El Señor reinará por siempre. Mientras yo viva, alabaré al Señor. ¿Quién me apartará del amor del Señor? Y yo les invito a que ustedes se lo pregunten. A que ustedes se lo pregunten y piensen, ¿nos va a apartar del amor del Señor la escasez, la amenaza, la complicación, el temor a la enfermedad? ¿Nos va a apartar del amor del Señor? Solo ustedes lo pueden decir. Porque para que nos aparte del amor del Señor, quisiera decir que nosotros resistiríamos su amor. Es decir, no aceptaríamos ser amados. Si ser amado por una persona es algo desafiante, alguien pensaría que es muy bonito ser amado. No, es algo desafiante. Ser amado por el Señor es más desafiante. Porque como les decía, su amor nos envuelve, su amor nos atrapa. Entonces, ¿cómo podemos ir en otro camino, en otra dirección cuando nos sentimos amados por el Señor? Aún así,
Hay tendencias y tentaciones y complicaciones, pero cuando su amor nos mantiene y nos retroalimentamos constantemente de ese sabernos amados por Él, es difícil no ser leales y no ser fieles. Es complicado eso. Por eso, le invito a que usted se pueda decir: yo alabaré al Señor todo el tiempo, mientras viva le cantaré salmos. Es decir, yo me voy a dejar atrapar por el amor del Señor. Voy a dejar que eso me envuelva. Y voy a poder leer en todos los acontecimientos y los signos de mi vida esa presencia redentora, salvadora de Él. Si usted está aquí y está bien, con estar bien quiero decir relativamente sano, satisfecho, relativamente satisfecho. Si está aquí, pues entonces algo está haciendo el Señor en su vida, ¿no? ¿Y qué será? ¿Que usted lo merecía y por eso se lo dio? ¿Que usted es muy bonito, muy inteligente y se lo ganó? Fíjense que cuando pensamos en eso, no podemos evitar dentro de nosotros reconocer que sin merecer nada, no solamente nos da lo que necesitamos, sino nos da más de lo que necesitamos. ¿Usted tiene a alguien que le ama? ¿Se siente usted amado por alguien? ¿Y usted cree que lo merece? Sin embargo, lo ama. Imagínense, el Señor lo ama. ¿No será eso mayor, superior a cualquier otra cosa? ¿Qué le parece si por un momento meditamos en el amor del Señor? Y como dice este salmo, yo voy a alabar al Señor mientras vivo. ¿Qué le parece si por un momento medita y permita que el Espíritu del Señor le convenza en lo profundo de su corazón de que usted es amado, es amado, de que usted no es un accidente ni algo que apareció por casualidad, ni que llegó aquí porque alguien lo invitó, porque no hubo más y de repente vino, sino porque el propósito del Señor se ha filtrado en su tiempo, en su vida, y se ha instalado en su mente y en su corazón y le sigue hablando, se sigue dirigiendo a usted, le sigue convenciendo, y que dejarse envolver por el amor del Señor significa rendir nuestra voluntad. Y entonces, si usted rinde su voluntad y permite que el amor del Señor lo envuelva, entonces no se deje amedrentar ni amenazar por lo que sea que hay. Las amenazas podrán ser grandes y tener mucho poder y quién sabe cuánta cosa, pero es el Señor, su Redentor, su Salvador, su Señor, su autoridad, el poder sobre su vida. Y lo demás puede irse a la puerta. Lo que importa es Él en nuestra vida. Y por eso, entonces, dejémonos envolver por el Señor. ¿Por qué no inclina su rostro ahí donde está?